El casting se aplica para la conversión del tipo del dato. Hablando de las entidades CDS, el casting se aplica para convertir el tipo de los elementos que proyectamos y el casting lo podemos ver como una función de base de datos. Incorporamos la última definición o el primer CDS del paquete y por aquí iremos a agregar una columna que no tiene nada que ver con la fuente de donde se seleccionan los datos o de donde se proyectan los demás elementos. Por ejemplo, sería USD as currency document, la moneda del documento. Podría ser el documento del viaje o el documento contable o la moneda de la transacción, la moneda de la sociedad. Es un valor evidentemente fijo, una constante que iremos a proyectar. Con F8 iremos a observar este valor en todos los registros porque depende del número de los registros que se va a seleccionar en base a los posibles filtros o en base a las uniones o intersecciones de los datos donde esta CDS se va a utilizar. Y el campo o la columna USD, este elemento se proyecta igual en todos los casos. Haremos uso de esta alternativa simplemente para entender el casting, no con la necesidad de trabajar con este modelo, aunque en algunos casos también es de gran utilidad. Por ejemplo, agregamos 2030, sería 1 de enero, y este lo iremos a proyectar as date, pero es un date de tipo string porque es representado por una cadena de caracteres. ¿Cómo sería convertir este tipo en una fecha? En cuanto queremos aplicar estas conversiones, sería utilizando la función de cast. Esta función, tal como se observa en el control espacio, en la documentación que no es presente en Eclipse, admite dos parámetros que sería el valor, que puede ser este valor fijo, podría ser una columna, un elemento, o puede ser otra función que podemos tener como función anidada para resolver el valor. Al final lo que va a necesitar la función es un valor. Este valor lo iremos a pasar desde la anterior línea 24 y con as no se trata del alias, se trata del tipo al que iremos a aplicar esta conversión. Con abap punto podemos llegar a los tipos e indicar el tipo DATS, que sería para las fechas, date in format year, month and day. Podemos agregar esta conversión y después cerramos paréntesis para esta función de tipo cast y con as sería el alias. En este caso le indicamos que es el date y de tipo date lo podemos dejar con este alias. Shift F1 aplicamos lo que sería el formateo para esta definición donde se observa la conversión a un tipo fecha en este caso a través del cast. También es posible modificarlo, aplicar cambios no solo a través de este casting. Por ejemplo, podemos tener el 1.2 como as floating, separando primero por coma en la anterior columna, as floating point field, lo podemos ver o element y después le podemos aplicar un casting. Este casting ya no sería con cast, tenemos otra función que es floating point to decimal que se podría utilizar e incorporar. Este necesita lo que sería el argumento 1.2, lo podemos poner as abap y aquí el abap sería el decimal. El tipo decimal admite ya dos parámetros, la longitud y lo que sería el número de decimales. Le podemos dejar dos decimales y la longitud de 4. En este caso hemos convertido el tipo as decimal field o decimal element. De esta manera podemos observar cómo el mismo casting se podría haber aplicado de otra manera. Lo mismo si tenemos la clave del idioma, por ejemplo, sería cast, simulamos con la clave E de English as abap.language. Podemos agregar también esta conversión as language element. Observamos en este caso que tenemos esta conversión aplicada o incluso aún más a este casteo se le puede aplicar otro casting de esta manera
para tenerlo y convertir el tipo convertido incluso a un elemento de datos, SY_language. A ver si este elemento estaría disponible en estos sistemas. Parece que sí. Lo podemos utilizar y además se puede indicar lo que es el preserved type para tener el tipo asignado a través del preserving. Observamos cómo es posible utilizar el casteo aplicando primero una conversión y después otra conversión, ya que en algunos casos no tenemos la posibilidad de convertir un dato en el tipo que necesitamos y hay que pasar por múltiples otros tipos. Preserve type lo podemos insertar, podemos pulsar F1 para obtener más detalles sobre la función y aquí nos indica lo que tenemos disponible en un view entity, por ejemplo. Nos indica que el preserve type es opcional, can be specified de manera opcional y que adicionalmente en los tipos construidos building type, la longitud y el número de decimales, en el caso de los decimales, deberían de coincidir. En este caso lo hemos utilizado con el language. Tenemos aquí el detalle del efecto que aplicaría y para entender mejor dónde se podrían aplicar estos tipos y estas conversiones. Del modo que tenemos la posibilidad de utilizar el cast como una función de HANA para convertir tanto los elementos como los valores que van a recibir estos elementos en el momento de la ejecución en un tipo diferente al tipo definido en las fuentes de origen de donde se realiza la selección. Ahora, esta conversión puede ser en los tipos determinados por el ABA punto y los tipos que observamos aquí, o tipos de los elementos de datos definidos en el diccionario para realizar la conversión de los tipos.